Hola amigos de YouTube, bienvenidos al presente donde vamos a continuar con nuestro prospecto de agenda muy particular, medio desordenada, muchos botones, poco práctica, pero con la idea de aprender C# y de usarlo ya directamente con formularios en Windows. Hasta ahora desarrollamos el presente donde, bueno, si recordarán, nos guarda en disco lo que vamos cargando. Vemos ahí y tenemos todo el listado de cosas que figura en nuestro archivo, que puede ser una agenda, nombre, apellido. También podemos buscar, digamos que esto es muy largo y queremos buscar, por ejemplo, Martín y pusimos una especialización ahí, Mendoza, que es la posibilidad de buscar en dos o más lugares con el II. Nos orienta más la búsqueda del resultado que necesitamos. Si apretábamos ver, nos mostraba todo y acá podemos agregar cosas, ¿sí? El problema de este agregar puede ser que si yo no le pongo una restricción de que no agregue en blanco, me puede agregar cosas en blanco. Entonces eso va a haber que tenerlo en cuenta para ir depurando nuestro programita. Por otro lado, hasta ahora hemos agregado, pero no hemos sacado o eliminado, ¿sí? Entonces eso va a ser lo que hagamos hoy. Vamos a mejorar algunos detalles de lo que vamos haciendo, como así también tener la posibilidad de eliminar alguna línea que no nos interese que continúe. Entonces hagamos eso, ¿sí? Vamos a agregar, para poder eliminar, un índice que nos permita elegir qué es lo que vamos a eliminar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver no va a ser solamente el archivo, sino también va a ser la posición del archivo. Y la posición del archivo del string es la posición en mi lista. Entonces yo acá, cuando escribo esta línea, le podría poner la posición. Voy a nombrar una variable entera de índice, puede ser i, por ejemplo, y la defino inicialmente igual a 0. Recuerden que las listas se largan en 0, índice 0, y acá, como esto lo va a recorrer, lo que voy a hacer es imprimir acá ese i delante del archivo e ir incrementando i más, incrementando el i hasta que llegue al último. Nosotros, si tenemos, por ejemplo, 5 datos en mi lista, van a ir del 0 al 4, porque el 0 es el primer elemento de una lista. Bueno, y ese i lo voy a imprimir acá, es decir, en lo que me muestra vamos a poner i más concateno con, por ejemplo, 2 puntos o raya a raya, algo que separe lo que viene, y más el texto que tiene, ¿sí? Veamos a ver qué es lo que vemos de aplicar esto. Entonces ponemos ver y me está mostrando algo que no es lo que esperaba. Es decir, me concatena 0, 3, 2, 1, excelente, pero yo lo que quiero es que ese numerito aparezca delante de cada una de las líneas, no en la primera línea, ¿sí? Todo concatenado. Bueno, entonces veamos a ver cuál puede ser el problema que me hizo eso. Y es tan simple como dónde estamos poniendo nuestro i guión guión. Fíjense que acá estoy arrastrando lo anterior para sumarle al nuevo dato del label. Entonces lo que tengo que hacer es ponerlo acá al i, ¿sí? Es decir,
ponemos esto acá como para que afecte al texto que está en mi lista, ¿sí? Ya de esa forma después entro el renglón, así que el primero es vacío, le pongo la letra I, espacio, el texto, renglón. El segundo es el primero, que es lo que está arriba, digamos, más el siguiente componente de mi lista. Es decir, es una cuestión de orden nada más. ¿Ven? Entonces acá tengo 0, 1, 2. El 0 corresponde al primer elemento de mi lista, el 4 al último. Si yo agrego más elementos, esto está muy bueno. Agregar, veo, eso es el quinto elemento y así sucesivamente. Entonces la idea es decir, bueno, yo quiero borrar, se terminó el año y elijo el número 4. ¿Sí? Acá se pueden presentar algunos problemas. Si yo me equivoco y en vez de un número ingreso, por ejemplo, una letra, y el sistema no va a saber qué hacer. O si ingreso un número mayor a 5, tampoco va a saber qué hacer, va a dar overflow. Agreguemos en nuestro diseño algo para borrar. Y ese algo para borrar es nada más ni nada menos que un texto donde vamos a ingresar el número que queremos borrar y un botón, acá tenemos texto, donde ingresamos el número a borrar que le podemos poner txt número borrar, no va a tener nada. Y lo otro que vamos a hacer es cambiar el IMEMode. Si yo lo pongo como off, acá no debería permitirme ingresar, por ejemplo, letras. Solamente me permitiría ingresar números. Aparentemente no es así. Así que bueno, lo dejemos como para chequear, hacer un chequeo de qué es lo que me están cargando ahí, ¿sí? A ver si le ponemos en on, probemos si me deja ingresar texto. Sí, me deja, así que bueno, lo ponemos en todo caso como estaba en no control. El IMEMode son para caracteres especiales, sobre todo los asiáticos, que permiten ingresar, digamos, letras japonesas, chinas, etc. Y tenía entendido que también era para ingresar, limitar a que no ingresen, por ejemplo, números, ¿sí? A que no ingresen, perdón, letras, sino solamente números. Bueno, acá en esta casilla le vamos a poner que nos ingrese el número de fila a borrar, ¿sí? Borrar fila o dato, qué sé yo, no sé, borrar dato, ¿sí? No debería ser tan grande porque no es necesario, pero eso después ustedes lo ponen como más les guste, ¿sí? A ver, vamos a ver si podemos alinear, centrar pues, por la fuente. Ok, sigamos. Hay un text align left. Acá lo pongamos central. Entonces cuando escribamos se alinea solo al central. Y acá lo que tenemos que hacer es tomar ese texto que vamos a suponer que es un número, ¿sí?
y borrar esa línea. Entonces lo que podemos hacer acá, antes de verificar nada, digamos ahora estamos yendo medio crudo, después vamos a mejorar qué hacer para que no me tome letras o no me exceda del índice. Ya voy como que quiero borrar eso, ¿no? Entonces lo que digo es que en mi lista .remove add, el remove add me borra el índice que le especifico acá, el 1, el 2, el que sea, pero yo ese dato es el que voy a ingresar justamente en el txt texto o número a borrar, ¿sí? Como text. Ok. Acá está dando un error porque en realidad espera, digamos, un número y yo le estoy dando un texto, entonces va a tener problemas. ToString remove, bueno, es decir, lo que estoy tratando de transformar es esto en un número, si es que corresponde, ¿sí? Integer, no va a ser así el método, y para eso es que nos sirve la magia de internet, donde buscamos lo que tenemos duda, C# text a integer. How to convert a string to a number. Veamos a ver si responde rápido. How can convert a string to a number? How to convert a string to a number. Programming guide, sample. A ver, parse. ¿Ven? Acá está. Esta es integer 32, punto parse y el texto. Veamos a ver si eso funciona. Integer 32, punto parse y el texto que quiero, que en mi caso sería txt número borrar.text. Es decir, el parse trata de recuperar de lo que le pongamos adentro lo que queremos afuera. Ahora, esto va a ser cierto si yo tengo un número, pero si yo puse una letra, esto va a dar una excepción, ¿sí? Por eso habría que probarlo con un try and catch. Veamos, por ejemplo, bueno, yo puedo poner ver y querer borrar el 1, ¿sí? Bien, si pongo ver de nuevo, me ha borrado un elemento, no he chequeado el elemento, ha asignado nuevas posiciones, pero si quiero poner, por ejemplo, la letra A, borrar, acá da un error porque lo que necesita no tiene número. Entonces, por eso que podemos hacer esto y tendríamos que ponerle algo que en caso de que detecte o que pruebe si esto es posible, lo hace. Y si no, que capture el error. Un try and catch. Es decir, si puede, lo hace y si no, captura el error. Y el error va a ser en dos opciones. Tenemos posibilidad de error. Cuando hemos metido una letra en lugar de un número o cuando hemos metido un número que excede el tamaño de la lista. Entonces, en ambos casos quiero mostrar el mensaje. No borro nada, simplemente muestro un mensaje, un message box, mostrando show el aviso de que hay dato de fila a eliminar incorrecto. ¿Sí? Entonces probemos ahora.
eso me debería aparecer si tanto agrego acá bueno, vemos, aunque no vea, igual yo estoy capacitado para borrar. Si yo pongo letras, dato de fila a eliminar incorrecto. O si yo pongo un número que excede este, por ejemplo el 6. Bien, ¿por qué pasa esto? Y bueno, pasa esto porque en el try que trata de remover le da un error. Entonces, en vez de salirme del sistema como es un try, acá dice probar, lo que hace es lo ejecuta lo que dice en el catch. Ok, ya con esto tenemos bastante resuelto nuestro problema. Acá la 4 se terminó el año, veamos borrar, vemos de nuevo. Lo que podríamos hacer, por ejemplo, después de borrar una línea es primero eliminar lo que he borrado y segundo mostrar ya actualizado lo que tengo, ¿no? Entonces, poner a cero nuestro marcador de texto, número a borrar punto text, lo ponemos a cero no, en blanco, es decir, perdón, lo ponemos sin datos, ¿sí? Y por otro lado, lo que decíamos es que acá hay un error que me está dando, se esperaba, me he comido algo acá, una llave, ok. Entonces ahí lo borro y lo que voy a hacer es volver a mostrar la lista ya con los nuevos datos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? De vuelta a un recorrido, for each, for each, for each. Miren que acá estoy repitiendo cosas, es decir, estaría haciendo exactamente lo mismo que acá, ¿sí? Recuperar datos del disco, no es recuperar datos del disco. Cuando yo le pongo ver, es justamente esto lo que hacemos. Borro la lista y entonces lo que puedo hacer es directamente ir a este comando, ¿sí? O acá hacer, porque esto es un evento, o hacer una función de esto lo voy a cortar y lo voy a pegar como nueva función que se llame ver datos de lista o mostrar private, voy mostrar datos de lista sin valor de entrada, nada, ¿sí? Y ahí hago un control B y pego esto. Obviamente que arriba donde estaba esto se lo voy a tener que poner y era en ver acá, se lo pego ahí, le pongo el punto y coma al final y listo. ¿Y qué va a pasar acá? Ahora no ha cambiado nada, simplemente agregué una función, pero lo que yo quiero es que cuando ponga borrar no solamente haga esto, sino vuelva a mostrar los datos de la lista, que va a ser distinto, digamos, porque ha eliminado componentes, ¿no? Pongo ver y, por ejemplo, quiero borrar el número 2. Cuando llueve cae tatá. 2, borrar. ¿Ven? Ya no está cuando llueve, ahora la posición 2 la ha ocupado otro. Y acá, hablando de mejoras y qué sé yo, también dijimos que íbamos a ver de hacer algún tipo de mejora. San y año, por ejemplo, que no existe. Buscar. No encontró nada. Quizás si no encuentra nada, que lo deje, pero si encuentra algo, que lo borre, que borre el ingreso, ¿está? Es decir, que me blanquee esto para largar otra búsqueda. Entonces en el buscar, luego de apretar el botón buscar, vamos a hacer no solo buscar el texto deseado, sino también vamos a hacer que ese texto a buscar aparezca ahora
vacío. Son mejoras que a medida que van usando el programa lo pueden ir detectando y haciendo más útil. Bueno, ¿hasta cuánto podemos agregar? ¿Sí? Es decir, agrego. Acá también sería lindo, cuando yo pongo agrego, que me muestre el texto actualizado, es decir, lo mismo que hice acá en borrar, hacerlo en agregar, ¿sí? Por ejemplo, podríamos usar la misma función que creamos recién en agregar, no solo que agregue el texto, sino que también lo muestre. Y para mostrarlo, lo que tenemos que hacer es usar la función que hemos recién creado, mostrar datos de lista, ¿sí? Es decir, en agregar ponemos acá mostrar datos de lista, que es mi función que está ahí abajo. Vemos si funciona. Esto debería, a medida que vamos agregando, Juan Pérez, teléfono, tanto o lo que sea, 155, dirección San Juan 225, ponemos agregar y me agrega. Por otro lado, acá estamos agregando en el orden en la que fueron ingresados los datos. Esto sería más lógico si lo hiciéramos en forma ordenada, siguiendo, por ejemplo, el orden alfabético. Entonces, eso lo podemos hacer en el mismo agregar o en el mismo mostrar datos de mi lista. ¿Sí? Bueno, acá en realidad eso lo tengo que ordenar después de agregar el dato. Entonces, hay un comando para las listas que se llama sort, que lo que hace es justamente ordenar en forma alfabética esos datos. A ver, si yo le puse sort acá y ahora, si veo ahora, lo voy a ver desordenado porque todavía no tuvo oportunidad de ordenarlo, pero me parece que me está faltando un dato. Calle San Juan. Agregar. ¿Sí? Ven que ya ahora me está guardando alfabéticamente esto. ¿Sí? Ok. Ponemos salir. ¿Desea salir? Sí. Veamos a ver si me dejó eso de calle San Juan, porque me parece no haberlo visto. Calle San Juan. Ah, está bien. Lo está agregando. Se ve que borré en algún momento. Ok, ya pueden ver, pueden borrar, pueden guardar. Borro el 2, por ejemplo, y ya me muestra automáticamente. C, quiero buscar C y ño, por ejemplo, me debería dejar esta línea. Ahora fíjense que acá no me está dando el número de donde está ubicada esa línea. Podríamos mostrarlo, ¿sí? Ya que estamos en el buscar, podríamos hacer que diga cuál es el orden de ese dato. Cuando nosotros apretábamos buscar acá, nos fuimos a una clase, hicimos un objeto que buscaba los datos, ¿sí? Y también lo que hacía era imprimir, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, y acá también podemos hacer el mismo jueguito de ponerle el número de líneas, ¿sí? Vamos a llamar un entero j, pueden ponerle a sus índices cualquiera,
J, por ejemplo, igual a 0. Y acá lo que tenemos que hacer es recorrer cada uno de las líneas de mis textos buscados, y en caso de que todo lo que estoy buscando, ¿sí?, cuando cada líneas lo detectan, ahí imprimir esa línea. Y esa línea, el número es K, perdón, es la línea J, ¿sí? Entonces le vamos a poner más J, más, podemos mantener la rayita, y más concatenamos con el contenido. Ahora, ese J lo tengo que ir incrementando, ¿cierto? Y ese incremento lo vamos a hacer dentro de este ciclo for, al final. J más, perdón, es que veo más poco. Y debería estar ahí. A ver, probemos esto. Vemos lo que hay. Y acá ponemos, por ejemplo, es buscar. 00 es una prueba. Bueno, esto es una prueba. Está en el 2, no en el 00. Buscar de nuevo me pone todo 00. Veamos qué está pasando. Es decir, acá tengo el incremento. Si aparece en todas las líneas, en toda la línea me va a imprimir la línea completa. Y acá voy incrementando al siguiente, ¿sí? El J, el siguiente, que es el que quiero que me imprima. Y a pesar de eso, me imprime 0. Bueno, pensemos qué puede estar pasando. A ver qué se les ocurre que pueda estar pasando. Sí, correcto. Es decir, acá este índice tiene que estar afuera de este for, que es el que me va a ir dando línea a línea, ¿sí? Y este incremento tiene que estar dentro del for each principal y no del rápido, por decirlo de alguna manera. Veamos a ver si es lo que buscamos. Entonces veíamos, ponemos C, buscar, está en la línea 4 según esto, ver, C, terminó bien. Funciona. Veamos otro ejemplo que tenga, por ejemplo, 2 o 3, A, I y O. Por ejemplo, que me busque donde tiene A y O. Bueno, tiene A y O, perfecto. Y me pone los números. 1, cuando llueve, 2, a ver, veamos el 0. A y no tiene O. Bien, está funcionando. Por otro lado, otra mejorita, ya que estamos, es que cuando yo largo esto, no me aparece el listado. No sé qué les parece, si no sería bueno largarlo con el listado ya visible. ¿Y eso dónde lo hacemos? Lo hacemos desde el arranque, podríamos hacerlo desde el load o desde el constructor, ¿sí? A ver si tenemos, a ver, desde el load. Y acá cargamos mostrar datos de la lista. Si les gusta así, perfecto. Bueno, quería agregar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a agregar? Es decir, después va a llegar un momento en que voy a no poder ver
lo que tengo ahí. ¿Sí? Ok. Bueno. Esto lo que hay que hacer es ponerle la posibilidad de que nos dé un scroll bar acá al costado, como para ir viendo los datos que agregamos. Ven que ya he perdido el control de lo que estoy buscando, ¿sí? Ok. Bueno, eso lo dejamos para el siguiente video. Gracias por ver el presente. Si les gustó, dedito para arriba. Hasta la próxima.